Bienvenidos a Conectados con Jesús. Bienvenidos a otro podcast de Conectados con Jesús, volviendo al centro, volviendo a lo esencial. Cuando estamos conectados con Jesús, todo cambia. Y hoy tenemos un episodio en nuestra cadena de episodios sobre las generaciones, sobre la crianza, un episodio supremamente especial, un episodio para muchos que hay veces no se tienen en cuenta, y este episodio se centra en el impacto generacional. ¿Cómo podemos hacer impacto generacional en todas las etapas de nuestra vida? Y para acompañarnos en esta conversación está la profe, pastora Rosa Guerra, hija de Dios, servidora de Dios. Bienvenida, profe Rosa, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias, Adriana. Aquí estoy a la orden para poder tener esta charla, ¿verdad? Esta charla de el impacto generacional. Eso es algo que a mí me llena mucho y de lo cual tengo pues bastante que hablar. Ojalá que el tiempo hoy nos alcance para todo eso. Ojalá, sí, Dios permita. Hoy a través de tu testimonio hablaremos cómo este impacto lo podemos hacer, y solamente se requiere un corazón dispuesto a amar, a bendecir, a transmitir el legado de la fe. Y quiero contarles a los que nos están viendo que Rosa Guerra es una mujer que ama al Señor, que dedica su vida al Señor, que trabaja para Dios desde todas las esferas. Yo creo, ella cocina para Dios, haciendo sus ricas tortas, ella enseña a otros niños y adolescentes, ella da consejería familiar, individual. Entonces, Rosa, es un privilegio, ¿verdad? Una mujer que veo en ti un ejemplo de cómo criaste 6 hijos, tienes 3 nietos, sigues siendo una abuela activa también en la crianza de esos 3 nietos, pero aún así, no con eso es suficiente. También estás acompañando espiritualmente a través de la plataforma Redil Kids y Redil Global a un grupo de niños. Nos sentimos muy bendecidos de conocerte, conocer tu testimonio. Eres de muchísima inspiración y quiero que nos empieces contando qué pasó con Rosa Guerra desde la infancia que la hizo esa mujer que es hoy día. Bueno, antes de empezar con ese testimonio, bueno, quiero decirte que no contenta con tener 6 hijos y 3 nietos, y mis hijos también me lo repiten, me dicen, mamá, tú no te cansas de tener tantos hijos, tienes demasiados hijos por todas partes, me dice, porque yo siempre les he dicho que para mí todos los chicos, jóvenes, niños que llegan a mi vida desde las diferentes áreas que el Padre Celestial me los pueda colocar, para mí tienen ese sentido de hijos, o sea, son hijos también, yo los considero hijos también. Y por eso el lema de ellos, no, bueno, mi mamá no se cansa de tener más hijos, no le bastó con 6, dice. Pero bueno, para comenzar, mi infancia fue muy marcada, cuando era niña, ¿no? Lo que marcó mi infancia fue que mi papá pues fallece cuando yo tengo 6 años. 6 años y nos dejó a mamá y a 4 hermanos más. Quedamos huérfanos, por decirlo así, quedamos huérfanos de padre. Sin embargo, el padre siempre ha estado con nosotros, siempre estuvo conmigo, siempre trató al Señor por todos los medios de hacerme ver su inmenso amor, su misericordia y su gracia para con todos nosotros. En medio de toda este cambio, esta etapa que me tocó vivir en la infancia, que de repente cambió mi vida, cambió la vida de mis hermanos y de mi madre aún, pues tuvimos muchas cosas que vivimos juntos. Y una de ellas fue que dentro de mi crianza, pues no me crió mi mamá propiamente, porque mi madre tuvo que viajar al extranjero. Ella viajó a Venezuela para poder trabajar y poder sostener a sus 6 hijos, porque había quedado viuda. Sin embargo, yo quedo a cargo de mi abuela y de mis tíos, juntamente con mis hermanos. Durante muchos años, mi mamá estuvo más de 7, casi 8 años fuera de nosotros. Si nos vino a ver 2 veces, estando en el extranjero era mucho. Pero sin embargo, fue un tiempo difícil al final. Podría decir que estábamos huérfanos de padre y de madre. Sin embargo, el Señor, el Padre, en su inmenso amor, nos guardó y nos protegió a todos, a mis hermanos y a mí. Pero en el transcurso de esa infancia, pues yo tuve
un accidente, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Y eso marca mi vida, por eso el cuidado y el llamado que Dios me hace hacia el cuidado de esta generación. El dejar hijos a cuidar a otras personas, así sean familiares, puede marcar la vida de un niño, puede marcar la vida de muchas formas, porque tú no sabes eh, la paciencia, la forma que este niño va a ser criado con otras personas. Sin embargo, a mí me tocó pues que mi abuela me criara juntamente con mis tíos. Y recuerdo que una Navidad, a la edad de prácticamente ya 10 años, a mí se me perdió una muñeca. Y lamentablemente una familia que no conocía a Dios y en medio de todas esas tradiciones y cultura que tiene el mundo de la Navidad, pues se levantó un evento, ¿no? Discutieron, tomaron y entonces, como yo dije en un testimonio que di hace poco, de que quienes pagan los platos rotos cuando la gente está airada, de mala noche y con todas estas cosas que conlleva esa cultura del mundo, los platos rotos los pagan los niños. Y así me pasó a mí. El hecho de perder una muñeca causó tanta ira, pero que ya venía, ¿no? Con toda esta cultura que digo yo, de tomaderas y de conflictos familiares. Y pues perdí el ojo a raíz de que uno de mi familia que estaba cuidándome me da con una cuerda de plancha. No sé si ustedes recuerdan que antes las planchas tenían filamentos de cobre. Y al hacer eso, pues pierdo el ojo. Me tuvieron que llevar de emergencia a la clínica y una serie de cosas que viví después de eso que hicieron que perdiera la visión del ojo derecho. Y bueno, me sometieron a muchas cirugías hasta el día de hoy, incluso. Pero sin embargo, eso marcó mi vida de yo no querer dejar tampoco a mis hijos nunca. Eso me llevó a mí a rechazar muchas cosas, muchas oportunidades, aún, porque yo crié a mis 6 hijos, digamos que de alguna manera sola. No sola, porque el Señor siempre ha estado conmigo. Me tuve que separar del papá de mis hijos, eso se los cuento, porque no era una persona responsable. Y entonces no quería que mis hijos crecieran en un ambiente que probablemente hubiese sido un caos, ¿verdad? Y lo sé, y de certeza el Señor me libró de seguir en esa situación familiar. Y, y veo pues con mucho temor y temblor de la importancia que tenemos nosotros como padres. Nosotros como padres debemos asumir nuestro rol, saber que un hijo, un niño es una responsabilidad. Un hijo y un niño es una gran responsabilidad, es un gran tesoro que Dios pone en tus manos. Y si tú no lo aprecias, no lo cuidas, no dedicas tu vida para que estos niños estén bien, tus hijos estén bien, porque la responsabilidad recae sobre los padres definitivamente. Porque aunque esté la iglesia, aunque esté abuelos, personas, amigos, los que sean que quieran cuidar a un niño, más allá de eso está los padres. Los padres son a quien Dios le da autoridad para guiar, cuidar, ¿verdad? Establecer la vida de Dios en ellos. Entonces, eso marcó mi vida, eso que me pasó a mí. Desde ahí el Señor empezó un trabajo conmigo, a llamarme. Incluso recuerdo que mi abuela, como me veía jugar mucho con las muñecas y con mis hermanos, decía: cuando tú seas grande, hija, tú vas a ser una gran mamá. Y hoy puedo dar de alguna manera fe de ello, porque así lo repiten mis hijos. Me dicen: mamá, gracias porque tú eres una gran mamá con nosotros. Has dedicado tu vida a nosotros. Eso es de manera corta, ¿no? ¡Qué hermoso! Pero qué tremendo testimonio. O sea, que Dios dejó un recordatorio en tu vida a través del ojo de tu llamado. Y es que a través de tu vida, sacando lo precioso entre lo vil, sacando lo duro en medio de ese proceso tan duro, tú puedas decir: esta es mi inspiración para impactar mis generaciones, para yo ser una mamá presente, activa, para criarlos en el temor del Señor y para no cansarme después de haberlos criado a esos 6, seguir impactando las generaciones. Y Rosa, ahora, ¿en qué etapa de la vida te encuentras? Aparte de que eres abuela de 3 hijos, que ya tus hijos están grandes, ¿qué estás haciendo ahora en esta etapa de la vida? Ahorita estoy en modo abuela. Modo abuela sin dejar de ser mamá.
aún a pesar de la edad que tienen mis hijos, sigo siendo la madre de ellos, ¿verdad? La mamá de ellos. Ya no tal vez en el mismo nivel cuando uno tiene que criar a los hijos de pequeños, adolescentes, incluso aún jóvenes cuando ya viven bajo tu techo, ¿no? Una vez que ellos deciden agarrar su camino, ya son más independientes, ya solamente te toca acompañarlos. Y cuando ellos te pidan un consejo, puedes dárselos, darle el oportuno consejo en el momento preciso, ¿no? Esto es lo que yo hago con ellos, pero estoy en modo abuela ahorita. Y no es fácil el modo abuela, porque uno siempre quiere darle todo a los nietos. Mira, una cosa que sí es bien cierta y que todos los abuelos lo dicen, no es lo mismo uno como mamá que como abuelo. Uno cuando es abuelo no quiere pues que nada toque a los hijos, o sea, es diferente, hasta la corrección es diferente. Uno no puede dejar, yo por ejemplo me molesto cuando mi hijo regaña a mi nieto, pero me dice, mamá, y a nosotros tú nos regañas. Entonces yo digo, wow, sí, porque uno no sé, es algo que es una naturaleza que cuando uno es abuelo, uno se llena de ese nivel de protección, de no querer que a los niños los altere nada, que si por ti fuera que ni lloren, aunque es normal que lloren, ¿verdad? Es parte de su proceso y crecimiento. Pero sin embargo, eso está pasando ahorita conmigo. Pero, ¿qué estoy disfrutando? El hecho de ver que lo que no vi con mis hijos en su primera infancia, cuando todavía no conocía al Señor como lo conozco ahora, a mi nieto sí le he podido instruir desde bebé, desde los 8 meses que lo pude tener en mis brazos, instruirle la palabra, hablarle del Señor, enseñarle a orar. Algo que me ha marcado mucho con él es que él aprendió a decir en el nombre de Yeshua, porque todos decimos en el nombre de Jesús, que es nuestro idioma castellano, pero él todo el tiempo es en el nombre de Yeshua. Vamos a orar, abuela, por toda la familia que están en los diferentes países. Y siempre está él con eso. Entonces él tiene 5 años, ya habla más fluido y todo, pero fíjate cómo él lo recuerda, es en el nombre de Yeshua. Y eso a mí me llena tanto, ver que un niño tan pequeño pues pueda tener esa claridad, ¿no? Esa claridad donde nada viene a distorsionar su pronunciación, su palabra. O sea, como cuando tú enseñas a un niño desde pequeño la palabra, tal y como es, como debe de sonar, no porque Jesús esté mal, al contrario. Yo pienso que eso también está dentro del ámbito, como decía el Señor cuando envía a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Una vez yo le pregunté al Señor, ¿por qué tú escogiste a Pablo? Así, esa fue mi pregunta para él. Me dice, porque él es instrumento útil a mi obra. ¿Y por qué? Porque este hombre sabía hablar muchos idiomas. Y de esa manera podía llegar a mucha gente. Me dice, porque este hombre es un hombre que está preparado para llegar a muchas naciones. Entonces yo, wow. Entonces ahí entendí la importancia que tiene que los hijos puedan aprender los diferentes idiomas también. Y en este caso, pues yo me estoy encargando de que él pueda conocer el idioma original en el que nuestro Señor se comunicó con su pueblo. Entonces, es bonito ver cuando un niño pequeño empieza a asumir la cultura del reino, empieza a saber de dónde viene, de dónde inicia todo. Entonces, estoy en esa posición, como dije, no solamente como abuela, madre, pero también como maestra. Para mí es un tiempo muy hermoso, muy, muy, muy hermoso, porque el Señor me ha permitido entender y perderle fastidio, voy a decirlo de esa manera, a las redes sociales, a las pantallas, porque yo decía, no, ¿cómo va a ser posible que uno va a poder entregar la palabra por una pantalla? No se siente lo mismo, no es igual que en presencial. Siempre pensé que las pantallas eran frías, ¿no? Que no podías llegar a otra persona a través de las pantallas, pero sabe que el Señor me dio, mira, eso no es así, ya te voy a decir que tienes que aprovechar al máximo todo instrumento que yo ponga en tus manos, todo recurso. Cuando veo hoy por hoy la forma en la que el Señor me ha llevado con esta tecnología a poder llegar a muchos chicos que no conozco presencialmente, pero sí de manera virtual, y cómo se impacta sus vidas, ¿no? Con la palabra, con el amor que tú puedes sentir. Lo he sentido en la pantalla, es increíble. O sea, la gente puede decir que, oye, estás viendo un curso, los niños están, pero no, cuando hay esa comunión
con el espíritu, y el chico que está conectado contigo también está conectado con el espíritu, hay un fluir del espíritu increíble. Yo no sé si a ti te ha pasado, Adriana, porque sé que tú también andas en las redes. A mí me pasa hoy, y puedo dar fe de que son instrumentos útiles para la obra del Señor, para lo que el Señor quiere transmitir a esta generación, para que también sea impactado. Y como decía el Señor, te haré conocer naciones, ¿verdad? Te llevaré a naciones, y esta es una de las formas, sin necesidad que yo vuele en un avión. Ya estoy en la pantalla, estoy en Colombia, estoy en Miami, estoy en Florida, estoy en España, estoy en México, y yo digo, wow, en Uruguay, en Venezuela, y eso para mí es genial, genial, porque no lo había visto de esa manera, pero hoy por hoy el Señor me ha hecho entender eso. Y justamente ha sido en estas semanas, en este mes, he entendido la razón, una de las razones por las cuales estoy dentro de esta plataforma de Reditis. Nuevamente vuelvo a repetirlo, no le estoy haciendo publicidad, pero sí estoy siendo consciente del propósito que Dios tiene con estas plataformas, y donde hay equipos como nosotros que intencionalmente quieren trabajar en la obra del Señor. Fíjate que hace unos pocos días, una semana exactamente, el Señor me permitió reunir de una manera muy, muy impresionante a un padre con su hijo, y a un hijo con su padre, a un jovencito, a un adolescente. Me permitió ver el proceso y la diferencia que hace, como dice la palabra, que en este tiempo el Señor hará volver el corazón de los hijos a los padres, y el de los padres a los hijos. Sabes que este niño está dentro de un grupo que yo trabajo con ellos, y este niño me decía que le habían hecho bullying en el colegio. Le habían hecho bullying en el colegio, y le habían dicho que él era un niño que no tenía papá. Y por esa razón el niño había menguado en todas sus actividades, había bajado sus notas. Después de ser uno de los mejores, bajó a un nivel de cero prácticamente. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Cuando me entero pues que el papá estaba aquí en Perú por causas difíciles, ¿verdad? Estaba aquí, y ya el papá podía regresar nuevamente. De hecho es compatriota tuyo, a Colombia. Y entonces yo digo, wow, Señor, qué impresionante que el Señor te mueva. A mí el Señor me movió de Venezuela para yo conocer a este chico por medio de la pantalla, y conocer a sus padres, y me permitió presencialmente poder ayudar a este joven padre para poder reunirse nuevamente con su hijo. Y sé que hoy ese proceso de reencuentro ha cambiado la vida de este joven, de este chico. La vida, la cara le cambió totalmente. Ayer me pude dar cuenta de eso también. Yo dije, wow, Señor, qué impresionante como cuando tú mueves a alguien, lo mueves intencionalmente. Hay propósitos mayores incluso del que nosotros podemos pensar, que estando aquí en una entrevista, en una pantalla, solamente pensamos que estamos haciendo esto, pero no sabemos la trascendencia que van a tener estas cosas para que otras vidas sean completadas, otras vidas sean enternecidas, otras vidas sean llenas del amor del Padre. Pero he entendido que a través de estas plataformas, de estos recursos que el Señor hoy en día nos entrega, así como hoy estamos conversando tú y yo, por causa de, nos sentimos cerca, ¿verdad? Nos sentimos cerca, y siento que creo que viajo más rápido que con el avión. Estoy aquí presente contigo, estoy presente con los chicos, puedo estar presente con mis hijas que están en otros países también. Ha sido impresionante. Y otra de las cosas que te puedo decir es que, como a mí me gusta el arte culinario, todo lo que tiene que ver con comida, repostería, tengo eso, ¿no? Que mis hijos siempre me consultan de fuera, mamá, ¿cómo puedo hacer tal comida? Dame la receta, dame tus trucos. Ellos me dicen, dame tus tips. Entonces, y también ha pasado con los amigos de la universidad. Yo conozco a sus amigos de mis hijos desde que estudiaron en el colegio, y hasta hoy sigo trabajando con ellos. Siguen pidiendo consejería, me dicen, porque muchos me dicen mamá. Los compañeros de mis hijos de estudio de universidad y de colegio, cuando ellos estaban en el colegio, me dicen, mamita, mamá Rosa. Y yo le digo, wow, por eso que mis hijos dicen, tienes muchos hijos, mamá.
el fundamento bíblico que ha sostenido mi vida para estar donde estoy ahorita y seguir estando es Deuteronomio 6. Todo el capítulo de Deuteronomio 6 habla de esa labor, de esa responsabilidad que nosotros como padres tenemos y debemos tener, debemos asumir. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, Ashema, escucha mi voz, ámame, ámame a mí primero. Y esto que yo te ordeno hoy, estos principios, estos valores, estos mandamientos, enséñalos a tus hijos, estas palabras que yo te doy, enséñalos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y que sea de generación en generación. Es más, casi al finalizar el capítulo 6, tú ves que le dice el Señor, le dice, oye, para que la siguiente generación, cuando te pregunte, sepas qué decirle, de dónde viene y a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Es más, te dice cómo vivir diariamente. Te dice cómo debe ser la palabra vivencial diariamente al acostarte, en los postes de tu casa, que si la amarras en tu mano, que si te la pones en el cuello, que si la pones en tu mente, en tu frente. O sea, el Señor te dice cómo tienes que vivir diariamente. Todo tu estilo de vida tiene que ser en función a la palabra. Porque podemos hablar la palabra, pero el detalle es si podemos vivir la palabra. Bueno, la palabra que yo les puedo dar es la que está en Timoteo, ¿verdad? Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no te desanimes, Timoteo, no te desanimes, porque recuerda la palabra que te fue enseñada desde tu niñez, y no solamente se la enseñó su madre, sino también su abuela. Fíjate la importancia que tienen los abuelos. Es más, hay un proverbio que dice que los nietos son la corona de los abuelos. Son la Puedes corona de hacer los un abuelos. impacto, puedes evocar Entonces uno tiene tiempos que pasados dar de todo ese cuenta de amor que que Dios ha puesto en tu estás en una corazón faceta diferente, si bien es cierto, para pero entregar, puedes así es. seguir impactando. Profe Porque no Rosa, dejas de nos tener a tus gustaría hijos, que tus hijos van a hicieras seguir una siendo tus hijos. oración Lo que para cerrar cambia este capítulo es por la todas estas forma en mujeres. que tú vas a Sí, criar, vas a seguir criando a tus hijos. Pareciera como que raro, ¿no? Criar quiere decir que los voy a tener ahí. No. Criar también tiene que ver con acompañar, con aconsejar, ¿verdad? Y no solo ves, fíjate, no solamente vas a acompañar a aquellos hijos que se van y se casan, porque el Señor a través de esos hijos que se casan te da más hijos. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo me dio a mi nuera que viene a ser como una hija para mí. Entonces ya en mi clamor, en mi proclama, en mi oración, no solamente están mis 6 hijos, está mi nuera también. Y están mis 3 nietos. Te digo, Señor, por mis hijos, por mis hijas. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede de que tú vas a aconsejar a las más jóvenes, dice, como una persona que ya ha vivido, ya ha experimentado. Hay cosas, por ejemplo, que mi nuera me pregunta, hoy me dijo, ¿será que usted me puede enseñar cómo se hace ese té de ajo con limón para que se me pase la gripe? Y así, yo que estoy dando de lactar, me voy a recuperar pronto y la niña va a sanar más rápido también, porque lógicamente la gripe también se le pegó a la niña, a la bebé. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Ya hay un consejo que te está pidiendo una persona que no nació de ti, pero que el Señor, a través de tu hijo, hace que también se convierta en una hija para ti. Transformas, impactas generaciones, impactas a aquellos que se van a casar con tus hijos.
En mi caso, pues me ha dado la dicha también de impactar a sus compañeros de estudio. Recuerdo que antes de venirme para acá a Perú, llegó uno de los compañeros de mi hija mayor, que ella es médico, está en Brasil, y ya mi hija se había ido a Brasil, pero él llegó de una manera, después de años, ¿verdad? Y en ese momento él dice, justamente, no sé, por causa de Dios, ese día yo había hecho lentejas. Y entonces, con ensalada y pollo. Entonces él me dice, mamá Rosa, ¿recuerdas que cuando estábamos en bachillerato, en la secundaria, siempre lo único que había en la casa de los Cheputayí, o sea, por el apellido de mis hijos, era el plato de lentejas con ensalada? Y cómo ese niño ya adulto recordó, o sea, ese niño ya adulto recordó todo lo que vivíamos y compartíamos en casa. ¿Me dejo entender? Es impresionante cómo uno marca la vida de las generaciones. Sí, también te voy a dar un dato, ¿ves? Fíjate, yo marqué la vida también de mis cuñados o ex cuñados, mejor dicho. Ellos dicen que recuerdan que en los tiempos de crisis de... Sí, fíjate, tiempo. Y en aquel entonces, yo me acuerdo que cuando no se podía comprar la carne o el pollo aquí en Perú, porque había una crisis fuerte. Yo me acuerdo que a mí se me ocurrió hacer un estofado de huevo. El huevo era sancochado, pero quedaba como que si fuese de verdad un estofado de carne o de pollo. Entonces mi cuñado hasta hoy, él era jovencito, un adolescente, y le decía a mis hijos, yo me acuerdo que tu mamá nunca hubo crisis para ella, siempre ella supo qué hacer con lo que había y siempre era un plato diferente. Entonces uno marca, yo ahí me di cuenta que el arte culinario es una de las formas en las que el Señor me usa para impactar las generaciones y a través de eso mostrarles el amor del Padre. Porque una comida, así como yo les dije a los chicos, servir un vaso de agua con la intención correcta y de la forma correcta Qué hermoso. puedes animar a otros, puedes Sí, hasta a través de la comida puedes hacer un impacto, puedes evocar tiempos pasados de todo ese amor que Dios ha puesto en tu corazón. Me gustaría que nos dirigieras en oración por aquellas mujeres que están no solamente en la etapa de abuela, sino esas mujeres en general que están en diferentes etapas, en la que está criando de brazos y no está durmiendo y siente que esa etapa va a durar toda la vida, en la que ya tiene hijos más grandes y tal vez la adolescencia le desafía, y aquella mujer también que ya no tiene los hijos en casa, pero hay esperanza y hay propósito en esa etapa también. Entonces, que el Señor dirija esta oración y que llegue a las mujeres y a las familias que deba llegar este podcast y que sea de ánimo para su corazón. Amén. Bueno, Padre amado, Padre eterno, tú que estás aquí presente en medio de esta conversación, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Tu palabra dice, donde están dos o tres reunidos en tu nombre, aquí estás tú en medio nuestro, Señor. Y delante de ti, Abba Padre, Señor nuestro, Rey nuestro, amado Yeshua, ponemos a todas estas mujeres, Señor, que están a lo largo y ancho del planeta Tierra, Señor. A las mujeres que van a ver este podcast, Señor, a estas mujeres que están, como acabamos de mencionar, de repente gestando, aquellas que están de brazo, aquellas que están en el proceso de crianza, Señor, aquellos que están entrando en el proceso donde los hijos son adolescentes, Señor, aquellas que están ya con hijos jóvenes en proceso de casamiento y aún aquellas que ya tienen nietos, Padre Santo. Sabemos que todas estas etapas es por donde la mujer pasa. Pero también entendemos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Tu palabra nos dio un diseño. Tu palabra dice, Señor, que la mujer no solamente se salvará criando hijos, sino que la mujer es esa ayuda idónea que tú has hecho, no solamente en posición de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, sino en posición de ese rol de esposa, madre, hija, abuela, en los diferentes roles y áreas en donde tú nos has puesto. Incluso, Señor, impactamos
fuera de esos roles familiares, impactamos en los lugares de trabajo, de los roles que nos pongas de empresa, Señor, en el área de la salud, en diferentes formas, Señor. Tú usas a la mujer, Padre amado, porque tú has dicho que ella es la ayuda idónea, que ella es la ayuda idónea, Padre Santo, no solo para el varón, no solo en el matrimonio, sino que nosotros somos esa referencia en función de tu cuerpo para establecer, Señor, una completación, para que tu reino, Señor, sea expuesto, para que tu reino sea manifestado y establecido. Porque hacemos, junto con el varón, Señor, en una misma línea, tú nos has asignado como gobierno en la tierra, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por estas mujeres que hoy en día, a pesar de los conflictos, a pesar de las circunstancias, puedan ver que no pueden con tanto, Señor. Pero me ha tocado aconsejar mujeres desde tu palabra. Tu palabra es el mejor consejo para cada área y función y rol que tiene la mujer. Solo necesitamos ir a ti, que eres la fuente de vida, que eres el mejor mensajero. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el que sostiene nuestras manos, Señor. Sobre todo dice tu palabra, Señor, que tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Tú eres la fuerza de la vida de la mujer, Señor. Sin ti, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu Santo Espíritu, que todas estas mujeres son fortalecidas y levantadas en ti, Señor, en el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta generación. Gracias por esta generación que está siendo impactada, en la cual, Señor, estamos viendo el proceso de la restauración de todas las cosas y de tu diseño original para la familia, Padre Santo. Por eso hoy te doy gracias, las bendigo y proclamo sobre ellas vida abundante, fuerza, sabiduría, Señor, para seguir avanzando y criando a esta generación bajo la dirección de tu Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias, profe Rosa, por habernos acompañado en este tiempo. Ha sido estos minutos para mí en lo personal, y yo sé que para muchos que nos están escuchando, un tiempo como de inspiración, un testimonio tan profundo que el tiempo amerita como más, ¿cierto? Amerita más conversar contigo, aprender de toda esa sabiduría que el Señor ha puesto en ti a través de los años. Adriana. Sí, a través de la sabiduría que Dios ha puesto en ti, a través de la sabiduría que Dios ha puesto en ti en todos estos años. Y una palabra que me resaltaba mientras escuchaba tu testimonio es sobre todo el amor. El amor, porque yo creo que esos jóvenes que iban a tu casa a comer en su etapa estudiantil recuerdan más que la lenteja tu amor para dar, para aconsejar, para estar ahí, para escuchar, y tu amor para criar a pesar de las circunstancias difíciles o si llegaban crisis, tu amor para ahora dar a tus nietecitos pequeños. Y puedo ser testigo de tu amor para enseñar a esta juventud, a estos jóvenes de esta época, de estos tiempos tan cruciales en los que nos encontramos, bíblicos y de la humanidad. Me siento honrada de conocerte, le doy gracias a Dios por tu vida. Somos muy bendecidos con lo que Dios hace a través de ti, la gloria sea para el Señor. Y quiero pedirte que nos acompañes en otro podcast para seguir hablando sobre este tema que tiene que ver cómo las mujeres mayores, como dice la palabra, sean aquellas que enseñen a las jóvenes a amar bien a sus hijos, amar a sus maridos y cuidar su casa. Gracias, profe Rosa, por este tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que llegaron hasta el final, y esperamos vernos en otro próximo episodio de Conectados con Jesús, porque conectados con Jesús todo cambia. Miren, así es. Gracias Adriana por invitarme y estoy gracias, profe. Para otro podcast. Un beso, un abrazo. Nos vemos hasta chao, el próximo profe, gracias. Un abrazo. Chao. Chao.